sensibilidad. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Porque el tema de hoy, hermanos, se llama insensibilidad. Es un tema que Dios me dio, ¿verdad? Y que poco a poco Dios me permitió desarrollar. Tome su lugar, hermanos. Y la palabra insensibilidad es carecer de sensibilidad o incapacidad para sentir o percibir el dolor y las emociones de los demás. La palabra insensibilidad se traduce del griego de la palabra 524 apalgeo y significa privación para sentir dolor. Y cuando nosotros leemos, hermanos, en la palabra de Dios, comúnmente en el Antiguo Testamento, hermanos, encontramos una enfermedad, ¿verdad?, que era muy común en aquel tiempo. Y esa enfermedad, ¿verdad?, era la enfermedad de la lepra. Y esa enfermedad muchos la adquirían, ¿verdad?, cuando había pecado, ¿verdad? Cuando la persona estaba contaminada de pecado, ¿verdad?, practicaba el pecado, ¿verdad?, era muy común que en aquel tiempo adquiriera esa enfermedad. Y cuando esa persona, ¿verdad?, tenía la lepra en su cuerpo, en su piel, ¿verdad?, porque esa enfermedad se te va pudriendo, ¿verdad?, la piel. Entonces, estas personas llegaban a un punto de no sentir dolor, ¿verdad? Eran insensibles al dolor. Estaba la herida ahí, ¿verdad?, pero no podían sentir ningún dolor. Entonces, hermanos, ¿cuántas veces, verdad, nosotros somos insensibles, ¿verdad? Porque la lepra en aquel tiempo, ¿verdad?, y la lepra, ¿verdad?, produce incapacidad para sentir, ¿verdad? Pero si lo hablamos en nosotros, ¿verdad?, en el sentido espiritual, yo no sé usted, ¿verdad?, si usted ha mirado alrededor y se ha dado cuenta, hermanos, que mucha gente se ha vuelto insensible al dolor de los demás. Que mucha gente ve situaciones difíciles, pero no sienten esa compasión, esa misericordia por lo que otros pasan. Y muchas veces, hermanos, dentro de la iglesia nos hemos vuelto insensibles. O a veces estamos dentro de la iglesia y somos insensibles al dolor de nuestro hermano, nuestra hermana o circunstancias que nosotros como iglesia de Cristo estamos pasando, ¿verdad? Pero, hermanos, esto tiene que acabar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser sensibles. Somos la iglesia de Cristo. Y Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, nos enseñó, ¿verdad?, la sensibilidad. Nosotros tenemos que parecernos a Él. Amén. 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 Por eso, hermanos, es que nosotros, como iglesia de Cristo, tenemos que estar alerta. ¿Alerta a qué, hermanos? Alerta a no permitir, ¿verdad?, que nuestro corazón se endurezca. Alerta a no permitir, ¿verdad?, que la insensibilidad esté ministrando nuestro corazón, nuestra vida. No podemos permitir ese tipo de cosas. Mira, hermanos, si nosotros empezamos a abrir la puerta a la dureza, a la insensibilidad, nos vamos a volver una iglesia fría. Una iglesia que no tiene compasión de su prójimo ni de los que están a su lado. No podemos ser así. Mira, hermanos, muchas veces nosotros no podemos solucionar el problema de nuestro hermano o nuestra hermana a totalidad, porque el único que puede solucionar el problema es Dios. Pero si una persona o un hermano, una hermana está pasando por situaciones difíciles, podemos mostrarle una palabra de aliento, la palabra de Dios, ¿verdad? Podemos inyectarle fe, ¿cómo? A través de la palabra. Y si alguno de nosotros tiene un problema, hermanos, que no tiene trabajo, seamos sensibles y conocemos, ¿verdad?, a alguien, ¿verdad?, que le pueda dar un trabajo. Podemos ayudarnos unos a otros. Amén. Porque en la unidad, hermanos, hay bendición. Amén. Cuando el Señor ve que nosotros somos sensibles entre nosotros mismos, vamos a sentir y ver grandes cosas, vamos a experimentar milagros. A mí me gustaría ver que el Señor empezara a obrar en milagros en esta iglesia. Pero ¿cómo va a ser, hermanos, si hay una iglesia fría? Dios no va a obrar en una iglesia
Porque la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que estaban todos unánimes, unidos. Y en esa unidad vino el Espíritu Santo, se derramó. Amén. Entonces, hermanos, en esa unidad, ¿verdad?, tenemos que unirnos como iglesia, tenemos que ser sensibles a los demás, ¿verdad?, y ayudarnos unos a otros en lo que podamos. Amén. No se sienta, hermanos, si de repente no podemos solucionar por completo su problema, pero Dios sí. Y oremos, hermanos, unos por otros. Eso es bueno, hermanos, y es agradable delante de Dios. Amén. 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 Algunas de las personas, hermanos, que están dentro de las iglesias, ¿verdad? Y hablo en la iglesia de todo el mundo, no especifico en ninguna iglesia, ¿verdad? Algunas de esas personas, ¿verdad?, se han vuelto insensibles. Están acostumbradas a no sentir la presencia de Dios. Se han acostumbrado a llegar a la iglesia y estar en la alabanza, en la adoración, y se han acostumbrado a no sentir la presencia de Dios. Y hermanos, eso no puede ser. Es que cuando nosotros nos acostumbramos, entonces ya tenemos un grave problema de insensibilidad. Porque nosotros, hermanos, tenemos que sentir la presencia de Dios en la casa del Señor. Sentir la presencia de Dios en nuestra casa, en todos lados, ¿verdad? Amén. Tenemos que saber escuchar la voz de Dios, ser sensibles a la voz de Dios, ¿verdad? Tenemos que tener esa cualidad. Pero no tenemos que acostumbrarnos a la insensibilidad. Miren, hermanos, tenemos que pelear como Jacob, ¿verdad? La palabra de Dios dice que Jacob peleó por su bendición, peleó con un ángel, ¿verdad?, por su bendición. Entonces, cuando nosotros entramos por esa puerta y venimos a la casa del Señor, tenemos que pelear por nuestra bendición. Señor, yo no me voy de aquí como entré. Yo no me voy a ir vacía. Yo vengo buscando tu presencia. Si traigo algún problema, Señor, yo no me voy de aquí hasta que tú soluciones mis problemas, ¿verdad? Yo he tenido muchas veces ese tipo, ¿verdad?, de que me aferro. Ha habido momentos que me he tirado al piso y le digo, Señor, yo no me levanto de aquí hasta que tú no me hables. Y a veces, hermanos, estamos orando y sentimos una sequedad, sentimos como que Dios no está escuchando nuestra oración. Pero si nosotros seguimos insistiendo, el Señor va a abrir los cielos y vamos a sentir la presencia del Señor. Amén. ¿Verdad? Pero tenemos que pelear, tenemos que insistir por esa bendición. Amén. Yo no sé si de hoy en adelante vamos a insistir en decir, Señor, yo he venido a tu casa a buscar tu rostro. Yo no me voy a ir como vine. Yo me voy a ir lleno de tu presencia. Amén. Tenemos que ser llenos y aún en nuestra casa, hermanos, buscar de la presencia de Dios en todo tiempo. Veamos, hermanos, las causas, ¿verdad?, que provocan insensibilidad, ¿verdad? Si tú eres una persona insensible o alguien allá afuera es una persona insensible, ¿qué está provocando tu insensibilidad? ¿O qué pudo provocar que tuvieras un corazón insensible, un corazón duro? Miren, hermanos, muchas veces cuando las personas en su niñez sufren el desprecio, el abandono de sus padres, ¿verdad?, el desprecio de las personas que lo rodean, este niño o esta niña va creciendo y en algún momento de su vida, hermanos, se va haciendo insensible al dolor. ¿Sabe por qué? Porque constantemente en su vida recibió desprecios. Porque constantemente, desde que nació esa persona, ha mirado, ¿verdad?, el desprecio constante en su vida. Entonces, cuando esa persona llega adulto o adulta, esa persona llega a un punto en que ya no tiene sensibilidad al dolor de los demás, ¿verdad? Es como cuando una persona quiere aprender a tocar guitarra. Y cuando una persona quiere aprender a tocar guitarra, sus dedos son muy sensibles. Tiene mucha sensibilidad en los dedos. Y las primeras semanas, meses que empieza a practicar a tocar la guitarra, las cuerdas empiezan a doler. Los dedos empiezan a doler porque las cuerdas te lastiman.
Pero conforme va pasando el tiempo, ¿verdad? Tus dedos van haciendo un callo. Se va haciendo un callo en los dedos y ya no sientes ese dolor. Te haces insensible al dolor. Entonces, una persona que ha sido constantemente lastimada, herida, llega a un punto en su vida que se hace insensible. Y la insensibilidad, hermanos, es una incapacidad. Entonces, la persona que es insensible está incapacitada. No puede sentir dolor. Amén. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿De qué? Tenemos que ser sensibles, ¿verdad? Sensibles a todas las cosas que pasan. Muchas veces, hermanos, vemos situaciones, ¿verdad? Y no sentimos nada. Tal vez, hermano, tú has sentido que tu familia o la gente que te rodea ha tenido un corazón insensible contigo. Tal vez en el trabajo las personas se han portado mal contigo, han sido insensibles contigo, te han lastimado, ¿verdad? Pero llega un punto, hermanos, que nosotros tenemos que reconocer que estamos mal. Llega un punto en que nosotros tenemos que reconocer que nos han lastimado, que hemos sido heridos y que tenemos que sanar. Si no reconocemos eso, hermanos, vamos a seguir caminando por esta tierra con esa incapacidad. Vamos a seguir siendo insensibles. Si usted me pregunta, pastora, ¿usted nunca ha sido insensible? Sí, yo he sido insensible. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas empiezan a despreciarte. Pero llega un punto en que tú dices, no más, necesito ayuda, estoy enferma. Necesito sanar, necesito buscar mi sanidad, ¿verdad? Y aún en tus situaciones, hermanos, no tienes que olvidar que Cristo ha estado contigo en todo momento, en situaciones difíciles. Porque muchas veces pensamos, no, es que como me han despreciado, es que como toda la vida he sufrido desprecios, toda la vida la gente ha sido insensible conmigo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y empezamos a reclamarle a Dios, ¿verdad? Pero déjame decirte que Dios ha estado contigo y conmigo toda la vida. Por eso es que tú estás aquí. Dios ha estado contigo en todos tus procesos, en todas tus situaciones. Pero el problema es que cuando estamos en el proceso, en las situaciones, no creemos o no podemos ver a Dios porque estamos heridos, somos insensibles. Pero Dios ha estado todo el tiempo contigo y conmigo. La prueba es que estamos aquí. La prueba que si Dios no hubiera estado contigo y conmigo, no estaríamos hoy aquí. Amén. Si tú viniste hoy, Dios te trajo. ¿Sabes por qué? Porque Dios está contigo. No pienses que Dios te ha abandonado. Dios no abandona a sus hijos, hermanos. Esos pensamientos, ¿verdad? De que Dios no nos ama, de que Dios no está con nosotros, no provienen de Dios. Simplemente son dardos que el enemigo te lanza, ¿verdad? Para quitarte tu fe. Para que tú no creas que Dios está contigo en las situaciones difíciles. Amén. Muchas veces cuando la familia, ¿verdad? O las personas a nuestro alrededor se portan mal con nosotros, pensamos eso. Dios nos abandonó. ¿Dónde está Dios? Amén. Muchas veces las personas pasan sufrimientos. Se los decía y vuelvo otra vez al principio. Desde su niñez experimentan cosas feas en su vida, cosas terribles, cosas que a veces no las podemos ni hablar porque cuestan, ¿verdad? Y eso provoca un resentimiento, un reproche hacia Dios, un reproche, ¿verdad? De decir, Señor, ¿por qué me pasó esto? Yo no me merecía pasar por esta situación. Yo no merecía, ¿verdad?, pasar por estas cosas. Yo no sé si usted hace memoria y empieza tal vez a recordar en el momento que usted le dijo al Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? Yo no lo merezco.
¿Por qué? Yo en un momento le dije al Señor, ¿por qué estoy pasando por esta situación? Yo sentía que no merecía pasar por esta situación, pero entendí que en esas situaciones Dios estaba conmigo. Dios está contigo. En toda situación, hermanos, vienen esos reproches hacia Dios de parte de nosotros. Y no podemos, hermanos, reprocharle nada a Dios. Dios no tiene la culpa, hermanos, que esta vida que las personas se estén corrompiendo día con día. Dios no tiene la culpa, ¿verdad?, que las personas hayan sido insensibles con nosotros. Dios no tiene la culpa que tu papá o tu mamá te haya abandonado. Dios no tiene la culpa que tú hayas estado en un hogar, ¿verdad?, donde te faltó el amor de tu mamá, donde te faltó el amor de tu papá. Dios no tiene la culpa de eso. Al contrario, Dios sabe de tu dolor. Por eso es que el Señor, ¿verdad?, cada día está trabajando en cada uno de nosotros para sanar esas heridas. Amén. Es muy triste, hermanos, ver, ¿verdad? A mí me ha tocado ver personas, ¿verdad?, que a causa de las heridas que le hicieron, porque muchas personas, hermanos, han llegado a iglesias y aún dentro de la iglesia han sido lastimadas, ¿verdad? Las han lastimado, las han golpeado, y es triste ver que esas personas ya no quieren nada de Dios. A mí me ha tocado, ¿verdad?, visitar personas que se han alejado del Señor, ¿verdad? Y esas personas tienen un rencor en su corazón, y aun cuando uno les habla del evangelio, ¿verdad?, luego se les ve esa herida que le hicieron, porque fueron lastimadas en otros lugares. Pero yo les dije hace un rato, Dios no tiene la culpa. Y lo que más hacemos es voltearnos contra Dios, es darle la espalda a Dios. Pero Dios no tiene la culpa que esas personas se hayan portado así con nosotros. Nosotros, hermanos, no podemos por ninguna manera darle la espalda a Dios. ¿Sabe por qué? Porque nosotros necesitamos de Dios. Nuestra alma, hermanos, es una alma sedienta del Dios vivo. Es una alma que día con día necesita de Dios. Y cuando nosotros, hermanos, nos alejamos de Dios, nuestra alma se va a ir secando, se va a ir siendo insensible. Amén. Entonces, hermanos, yo se los decía en la prédica pasada, nosotros, hermanos, tenemos que estar succionando la rica savia, ¿verdad?, que proviene del buen olivo. Y si nosotros no estamos succionando, ¿verdad?, toda la savia, todo lo que proviene de Cristo, vamos a ir secándonos día con día. Hermanos, nosotros tenemos que reconocer que somos necesitados de Dios. Tenemos que reconocer, hermanos, que nuestra alma, ¿verdad?, se está peleando, decía el pastor, una batalla por nuestra alma día con día. Y día con día, ¿verdad?, es una lucha. Y no nada más con el enemigo, sino también una lucha con esta carne, ¿verdad? Porque muchas veces trabajamos, yo trabajo, el pastor trabaja y yo sé que usted trabaja, ¿verdad? Llegamos cansados y luchamos con nuestra carne de decir, no quiero ir a la casa de Dios. No podemos, tenemos que esforzarnos. El Señor, ¿qué nos dio? Dice, dominio propio, ¿verdad? Entonces, tenemos ese dominio propio dado por Dios para dominar nuestra propia carne, ¿verdad? Y una de las cosas por las cuales lo vamos a dominar es buscando a Dios, es siendo espirituales. Amén. Cuando nos volvemos espirituales, podemos dominar la carne. Pero cuando nos volvemos carnales, la carne nos domina a nosotros. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que buscar siempre de Dios. Vamos a ver, hermanos, el texto con el que iniciamos. Efesios 4, 17 al 19. ¿Está ahí? Efesios 4, 17 al 19 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido,
ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y qué, y por la dureza de su corazón. Hasta ahí la vamos a dejar ahorita. Cuando una persona, hermanos, se aleja de Dios sin darse cuenta, se ha vuelto, ¿cómo dice? Como los gentiles, ¿verdad? Se ha vuelto como los gentiles. Se vuelve como la gente del mundo. Porque nosotros, hermanos, cuando una persona se va alejando de Dios sin darse cuenta, empieza a practicar las cosas del mundo, ¿verdad? Empieza a hacer cosas que no le agrada a Dios. Pero fíjense que el mundo, hermanos, lo hace por ignorancia. Lo hace porque no conoce al Dios vivo. Practica cosas en su vida, ¿verdad? Porque no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Y en cierta manera, ¿verdad? Pudiera ser, ¿verdad? Que Dios tenga un poco de misericordia hasta que ellos lleguen a los pies del Señor. Pero qué tristeza, hermanos, que nosotros que una vez hemos conocido del Señor, ¿verdad? Cuando nosotros nos alejamos del Señor, ya no tenemos excusa, ¿verdad? Ya no, porque ya la verdad, hermanos, ya la conocimos. Ya hemos conocido al Dios vivo. Ya sabemos que Cristo es el camino y que fuera de Él no hay otro camino. Amén. Entonces, si nos alejamos de Dios y estamos practicando las cosas que el mundo hace, eso no es agradable delante de Dios. Ahora vamos al 19, que dice: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron ¿a qué? A la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Amén. Dice que perdieron ¿qué? Toda sensibilidad, ¿verdad? Se volvieron insensibles, ¿verdad? Y la palabra dice que cuando se vuelven insensibles son entregados a la lascivia, dice, para cometer toda clase de impureza, todo pecado. Y la lascivia va muy ligado a los deseos sexuales carnales. Entonces son entregados, ¿verdad? Entonces dice, ok, tú ya conociste del Señor, ¿verdad? Y te alejaste y te volviste insensible. Ahora yo te entrego a la lascivia. ¿Por qué? Porque te empiezas a alejar y vas perdiendo la sensibilidad. Una vez que pierdes la sensibilidad, ¿qué dice? Se entregaron a la lascivia, ¿verdad? ¿Por qué? Ellos mismos, por su insensibilidad, ya no fueron sensibles a Dios. Ya no fueron sensibles a la palabra de Dios. Ya no permitieron que la palabra les enseñara. Ya no permitieron que la palabra, ¿verdad?, les dijera cómo vivir, cómo comportarse. Amén. Entonces la misma sensibilidad los entregó, la misma insensibilidad los entregó a la lascivia. Amén. La palabra, yo se los decía, lascivia está relacionado con los deseos carnales. Vayamos a ver Primera de Timoteo 5:6. Primera de Timoteo 5:6. Dice: pero la que se entrega a las mujeres, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Entonces, cuando una persona se entrega a los placeres, dice que vive, pero está muerto. ¿Y un muerto puede sentir? Se hace insensible, o sea que practica el pecado y no es consciente que lo que está haciendo es malo. Es insensible. Amén. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Amén. De no ser insensibles. Proverbios 30:20. Proverbios 30:20. ¿Qué dice? Dice: el proceder de la mujer adúltera es así. Come y limpia su boca y dice: no he hecho maldad. Hay insensibilidad. O sea, no sabe reconocer, ¿verdad?, que está mal, ¿verdad? Y eso lo abarcamos a todo tipo de pecado, ¿verdad? A cualquier tipo de pecado. Es como el que miente,
¿verdad? Practica la mentira y constantemente está mintiendo y no se da cuenta que eso está mal, ¿verdad? Entonces, todo tipo de pecado que se practica es como no tener la conciencia de lo que está haciendo. Amén. Tenemos, hermanos, que siempre buscar ¿qué? Ser sensibles al Señor. Amén. La insensibilidad, hermanos, te lleva a cometer el pecado. Se los decía. Y no tener ningún tipo de arrepentimiento. Ningún tipo de redargüimiento. ¿Verdad? Y empezamos a fallarle a Dios. Es como cuando nosotros empezamos a dejar de orar un día, 2 días, y después se nos hace costumbre. Ya no nos importa. Empezamos a dejar de buscar de Dios, de congregarnos, faltamos un día. Yo recuerdo, hermanos, ¿verdad? Que en un tiempo de mi vida, ¿verdad? Yo siempre me gustaba estar 100% en la casa de Dios, ¿verdad? Y yo recuerdo que en mi juventud pasé un proceso y después empecé a faltar un día. Y dije, hoy no voy. Y me acuerdo que el primer día que falté a la iglesia lloré, me sentía mal, sentía dolor. Después dije, otro día, y cuando me di cuenta, ya me era igual si llegaba a la iglesia o no. Ya no me importaba, o sea, ya mi corazón ya no sentía nada, ¿verdad? Entonces llegué a un tiempo en que dije, esto no puede ser. Tenemos que, hermanos, ser sensibles. No permitir, hermanos, ¿verdad? Hacernos insensibles delante del Señor. Amén. Y yo se lo digo porque también he pasado situaciones difíciles, ¿verdad? Uno habla porque también ha vivido circunstancias difíciles y también tiene la capacidad de pararse aquí enfrente y decir, porque también uno ha vivido circunstancias difíciles en la vida. Amén. El pueblo de Israel, hermanos, siempre batalló mucho con Dios, o Dios batalló mucho con ellos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor siempre les hablaba, siempre los corregía, pero ellos constantemente se hicieron insensibles a la voz de Dios. Y ellos tuvieron que pagar un precio por su insensibilidad. Vayamos a ver Romanos 11, 7 al 10. Romanos 11, 7 al 10. Dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean. Agóbialos. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espada para siempre. O sea, ellos tuvieron, hermanos, que pagar un precio. ¿Por qué? Porque el Señor constantemente les hablaba y ellos cerraban sus oídos a la voz de Dios y se hicieron insensibles. Amén. Entonces, hasta ahorita, hermanos, ellos vieron al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y hasta ahorita, ellos no reconocen al Señor, ¿verdad? No pudieron reconocer el tiempo de su visitación. Amén. Ejemplos en la Biblia, hermanos, de insensibilidad y también ejemplos de sensibilidad. Vayamos a ver Lucas del 10, del 30 al 34. Lucas 10, 30 al 34. Dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. O sea, el sacerdote no tuvo ¿qué? Misericordia, no tuvo sensibilidad del dolor de este hombre. Asimismo, un levita
Llegando cerca de aquel lugar, viéndole, dice que también el levita pasó de largo, ¿verdad? Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Amén. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole a su cabalgadura lo llevó a un mesón y cuidó de él. Entonces, hermanos, ahí vemos dos casos, ¿verdad? Dos hombres, el sacerdote y el levita, que no tuvieron misericordia. Fueron insensibles, ¿verdad?, al dolor, a la necesidad de este hombre. Pero pasó un samaritano, ¿verdad?, que era enemigo de los judíos, porque en aquel tiempo judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Podríamos decir que el samaritano ayudó a su enemigo, ayudó a su prójimo, ¿verdad? Entonces vemos cómo es que en algún momento nosotros nos podemos volver insensibles. Tenemos que ser sensibles con el dolor de los demás. Amén. Ayudar en lo que podamos. Tal vez no podemos resolverle la vida a todos, hermanos, porque es imposible a veces hacerlo. Pero en lo que podamos, hermanos, ayudemos. Amén. En lo que podamos, Dios se va a agradar de nosotros. Amén. Vayamos a ver Marcos 6:34 al 42. Marcos 6:34 al 42. Dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran ¿qué? Como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Vemos al maestro enseñándonos la compasión. Vemos al maestro siendo sensible con los demás. Amén. Dice, cuando ya era de muy avanzadas las horas, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y di verlo. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. Pero ahí voy a hacer un alto tantito. Me llama la atención que los discípulos, hermanos, habían caminado con el Señor. Que los discípulos constantemente habían visto los milagros del Señor. Los discípulos sabían que el Señor podía multiplicar el pan, sabían que Dios hacía milagros. Pero yo veo una pequeña insensibilidad, ¿verdad?, en ellos, ¿verdad? El siguiente. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba. Y se recostaron por grupos de cientos y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiese delante de él, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron. Qué hermoso es nuestro Señor. Porque dice la palabra, ¿verdad?, que el Señor tuvo compasión. Sabía, ¿verdad?, que ellos habían estado escuchando la palabra. Y dice que primero vemos que el Señor se compadece porque los miró como ovejas que no tienen pastor. Y dice que los empezó a enseñar, porque ellos no habían sido enseñados en la palabra. Después, cuando Dios miró, ¿verdad?, que habían estado grandes horas escuchando la palabra, tuvo compasión porque su cuerpo carnal no había comido. ¿Verdad? El Señor enseñándonos ¿qué? A ser sensibles, a tener amor hacia los demás, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros no podemos tener excusa de decir, es que los demás se portaron insensibles conmigo, por eso ahora yo voy a hacer así, ojo por ojo, diente por diente. No. ¿Por qué? ¿Sabe por qué?
Porque nosotros tenemos que aprender ¿de quién? De Jesús. Él es nuestro maestro, ¿verdad? Las obras y las cosas que Él hizo tenemos que aprenderlas. Pero a veces nosotros aprendemos de aquel que hace lo malo en lugar de Jesús. Y no puede ser así. Amén. Si nos hicieron mal, si nos hicieron daño, nos dañaron. Pero nosotros no podemos actuar de la misma manera. Imagínense, póngase a pensar que el pastor o yo actuáramos conforme en otros lugares nos han tratado o como nos han hecho. Wow, eso no puede ser así. Yo no puedo aprender de los que otros me enseñaron mal ejemplo. Yo tengo que aprender de Cristo. Y no hay excusa para decir yo me comporté así porque otros me trataron mal. No, porque yo tengo que aprender ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Y las obras de Cristo tengo que hacer. Amén. Ese es nuestro Dios, nuestro Señor, el que nos enseña lo bueno. Vayamos a ver San Juan 5, del 5 al 9. San Juan 5, del 5 al 9. Dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Imagínense, 38 años. Wow. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Qué mira ahí? Compasión, ¿verdad? Sensibilidad. Siguiente. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. El 9. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. El Señor haciendo milagros en el día del reposo, ¿verdad? Por eso nosotros, ¿verdad? Seguimos al Señor y no guardamos el sábado, porque el Señor hacía milagros en el día de reposo. Él es el descanso, Él es todo. Pero me llama la atención, hermanos, que este hombre llevaba 38 años enfermo, ¿verdad? Y todos en aquella región sabían que en ese estanque, ¿verdad?, la gente o los enfermos sanaban. Pero yo puedo ver a través de la palabra que las personas de esa región fueron insensibles con él. Porque no hubo una persona que dijera, yo voy a llevarlo, ¿verdad?, al estanque para que alcance su sanidad, ¿verdad? Solamente hasta que tuvo ese encuentro con Jesucristo, ¿verdad?, Dios lo sanó. Porque Dios fue sensible a su dolor, a su necesidad. Amén. Vayamos a ver, ¿verdad?, Lucas 5, 18 al 23. Vamos a ver otro caso, hermanos, de otro paralítico. Ya voy terminando. De otro paralítico, hermanos, ¿verdad?, que fue su situación muy diferente. A este, ¿verdad?, 38 años y las personas insensibles con él. Pero a este otro fue un caso completamente diferente. Vayamos a ver Lucas 5, 18 al 23. Voy terminando. Lucas 5, 18 al 23. Dice, y sucedió que unos hombres que tenían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Y al ver él la fe de ellos, les dijo, hombre, tus pecados te son ¿qué? Perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate
y anda. Entonces vemos un caso completamente diferente de aquel hombre que estaba enfermo por 38 años. Vemos que por la fe de dos hombres que obtuvieron misericordia de este paralítico, ¿verdad? Que fueron sensibles al dolor de esta persona, de este paralítico, ¿verdad? Y dice que abrieron el techo, o sea, tuvieron fe, fueron, ¿verdad? Personas que llevaron a este hombre delante del Señor para ser sano. Entonces, hermanos, vemos dos casos completamente diferentes. Nosotros, hermanos, tenemos que ser sensibles. Los tiempos, hermanos, que estamos viviendo ya son tiempos muy peligrosos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros como Iglesia de Cristo tenemos que estar cada día pegados con Dios. No podemos descuidarnos, hermanos, porque es triste darse cuenta que mucha iglesia, ¿verdad?, se está enfriando. Mucha iglesia, en lugar de estar pegado en Cristo, de estar buscando del Señor, cada día se está enfriando y se está alejando de Dios. ¿Y sabe qué? Esa frialdad es señal de que Cristo viene. Porque la palabra de Dios dice que el día y la hora nadie lo sabe. Y también dice que los últimos días serán como los tiempos de Noé, como los tiempos de Lot. ¿Cómo estaban? Se les decía cuando Noé, ¿verdad? Cuando Dios mandó a Noé a construir el arca, ¿verdad? Ellos no creían que iba a venir un diluvio. Ellos no creían. Entonces, en estos tiempos la gente no va a creer que Cristo viene. Muchas veces predicamos la palabra y les decimos Cristo viene, pero la gente no lo cree. Y cuando menos lo crean, el Señor va a venir. Por eso nosotros como iglesia, hermanos, ya no es tiempo de descuidarse. ¿Por qué? Porque si no viene Cristo, hermanos, antes. Pero ¿qué tal si nos vamos antes del que Él venga? Y mucha gente, hermanos, hoy ya no abrió los ojos. Pero mi pregunta es, ¿cómo se fue delante del Señor? ¿Se salvó su alma o su alma se perdió? Entonces nosotros tenemos que buscar por la salvación de nuestra alma. Cuando vemos las noticias, hermanos, ya de todas las situaciones que pasan en el mundo, a veces ya somos insensibles de tanta maldad. Termino con este texto, Mateo 24:12. Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, hermanos, la maldad que se está multiplicando en este mundo está haciendo que muchas personas sean fríos, que muchas personas sean insensibles a las cosas de Dios. Pero yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, ¿verdad?, que han venido a la casa hoy de Dios. Quiere decir, ¿verdad?, que ustedes todavía tienen un corazón sensible a Dios, porque todavía son capaces de venir a la casa del Señor y buscar su presencia, ¿verdad? Yo le agradezco a Dios por cada uno de ustedes. Amén. Vamos a orar, hermanos, y vamos a decirle: Señor, quita toda insensibilidad de mí.